Como introducción al tema, tenemos que la diferenciación sexual es un proceso que implica a muchos genes. Entre ellos están algunos que son autosómicos, este quiere decir que son cromosomas no sexuales. Y la principal clave para la diferenciación sexual es el cromosoma Y. Este contiene un gen que rige la formación de los testículos y se llama gen SRY y se ubica en el brazo corto del cromosoma. Y la proteína SRY es el factor de determinación testicular. Bajo su influencia se está presentando el desarrollo de una persona masculina y en su ausencia el desarrollo de alguien femenino. Aunque el sexo del embrión queda determinado genéticamente al momento de la fecundación, las gónadas no van a adquirir sus características morfológicas, ya sean femeninas o masculinas, hasta la séptima semana del desarrollo. Por otro lado, las células germinales primordiales surgen del epiblasto y migran por la línea primitiva. En la tercera semana se alojan entre las células endométricas de la pared sacovitelino cerca del alantoides y es durante la cuarta semana que migran con un movimiento amoeboideo a través del mesenterio dorsal del intestino posterior, como ahí se muestra en la imagen de cómo se van desarrollando. En la quinta semana llegan las gónadas primitivas, pues al inicio de esta, y es hasta la sexta semana que invaden las crestas genitales. Como se puede observar en la imagen, se ve el recorrido de estas hasta llegar a las crestas genitales. Un dato interesante aquí es que si estas pues no llegan, pues no se van a desarrollar las gónadas. Y poco antes y durante de la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de las crestas genital va a proliferar y las células epiteliales van a penetrar el mesenquima subyacente y esto constituye a varios cordones que tienen forma irregular, que son los llamados cordones sexuales primitivos. Yo soy Ale y les voy a hablar sobre los testículos. Bueno, tenemos que si el embrión cuenta con genética masculina, las células germinales primordiales van a contar con un complemento cromosómico sexual XY, ya que bajo la influencia del gen SRY en el cromosoma Y, se va a codificar el factor de determinación testicular y luego los cordones sexuales primitivos van a proliferar y penetrar a profundidad en la médula para así constituir los cordones testiculares o también conocidos como medulares. Luego hacia el hilio de la glándula los cordones se van a desintegrar para formar una red de tipo tiras celulares que van a estar muy chiquitas y después darán origen así a los túbulos de la red de tesis. Al continuar este desarrollo, una capa densa de tejido conectivo fibroso, que sería la túnica albuginea, va a separar los cordones testiculares del epitelio superficial. Si bien algo que podemos destacar del cuarto mes es que los cordones testiculares van a adquirir una configuración de tipo herradura y en sus extremos van a quedar en continuidad con los de la red de testis. Los cordones testiculares van a estar compuestos ahora por células germinales primitivas y células de Sertoli, que estas van a ser derivadas del epitelio superficial de la glándula. En cambio, las células de Leydig van a derivar del mesenquima original de la cresta gonadal y se van a ubicar entre los cordones testiculares. Estos van a comenzar su desarrollo un poco después del inicio de la diferenciación de estos cordones. Y en la octava semana de gestación, las células de Leydig van a comenzar a producir testosterona, por lo que el testículo va a poder influir sobre la diferenciación sexual de los conductos genitales y también sobre los genitales externos. Los cordones testiculares se van a conservar como un tejido sólido hasta la pubertad, ya que van a adquirir lumen y van a constituir los túbulos seminíferos. Una vez que los túbulos seminíferos se canalizan, se van a unir a los túbulos de la red de testis, que van a penetrar los conductillos eferentes. Ahora hablando un poco sobre los ovarios, pues en los embriones femeninos van a tener un complemento cromosómico sexual XX y pues van a carecer del cromosoma Y. Los cordones sexuales primitivos se van a disociar para formar cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos van a contener grupos de células germinales primitivas que van a ocupar la porción medular del ovario. Después van a desaparecer y van a ser sustituidos ahora por el estroma vascular, que va a constituir la médula ovárica. Si bien el epitelio de la superficie de la gónada femenina, a diferencia de la masculina, va a seguir proliferando, que eso es una característica muy importante que sucede entre la diferenciación de los ovarios y los testículos. No obstante, en la séptima semana se van a dar origen a una segunda generación de cordones que van a ser los cordones corticales. Estos van a penetrar al mesenquima subyacente, pero van a permanecer cerca de la superficie. En el tercer mes, estos cordones se van a dividir en cúmulos celulares aislados, ya que las células de esos cúmulos van a seguir proliferando y van a comenzar a rodear a cada ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares.
Juntas, los ovogonios y las células foliculares van a constituir lo que es el folículo primordial. Al inicio, tanto los embriones como masculinos y femeninos cuentan con dos conductos genitales. Los primeros son los conductos mesonéfricos de Wolff y los otros son los conductos paramesonéfricos de Müller. Hablando de los de Müller, estos derivan de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital. Y en la región craneal, el conducto paramesonéfrico desemboca en la cavidad abdominal con una estructura de tipo embudo. En la región caudal, primero se desplaza en sentido lateral con el conducto mesonéfrico, para luego estos se van a cruzar ventralmente y así crecen en la parte caudomedial. Para completar la información acerca sobre los conductos de Moll es que en la línea media entra en contacto estrecho con el conducto paramesonéfrico desde el lado contrario. Y los conductos de Wolff son los conductos mesofrénicos que drenan al seno urogenital a ambos lados del tubérculo paramesofrénico. Conductos genitales masculinos. Estos van a estar estimulados por testosterona para poder desarrollarse y van a derivar de las regiones del sistema renal mesonéfrico. Si bien algunos de los túbulos excretores originales van a ser los túbulos epigenitales, ya que van a establecer contacto con los cordones de la red testis que van a constituir los conductillos eferentes del testículo, que era lo que hablábamos un poquito anteriormente. Luego, los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo y los túbulos paragenitales no se van a unir no se van a unir a lo largo de los cordones de la red testis, ya que bien sus vestigios se van a conocer en conjunto como un paradídimo. Justo por debajo del sitio de entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se van a elongar y desarrollar en circunvoluciones para constituir así el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la región en que emerge la vesícula seminal va a estar el conducto mesonéfrico desarrollando una capa muscular y va a dar origen así al conducto deferente. La región del conducto que se extiende más allá de las vesículas seminales va a constituir el conducto eyaculador. Pues mi compañera ya les habló sobre los conductos genitales masculinos, yo les voy a hablar sobre los conductos genitales femeninos. Y los conductos paramesonéfricos se convierten en los conductos genitales principales en la mujer, y ya que tiene pues mayor presencia de estrógenos y carecen de testosterona. Al inicio pueden reconocerse tres partes en cada conducto, son las que se muestran ahí, que la primera es un segmento vertical craneal que se abre a la cavidad abdominal. El 2 es una región horizontal que cruza el conducto mesonéfrico. Y el 3 es un segmento vertical caudal que se fusiona con su par del lado opuesto. Continuando con este mismo tema, es que cuando ocurre el descenso ovárico, las primeras dos partes se van a convertir en la tuba uterina y las porciones caudales se fusionan para construir el conducto uterino. Después de que ya estos han sido fusionados, en la línea media se crea algo llamado el ligamento ancho del útero, y este se extiende desde los lados laterales de los conductos paramesonéfricos y van fusionados hacia la pared de la pelvis. El útero y el ligamento ancho se van a encargar de dividir la cavidad pélvica en fondo del saco rectouterino y en el saco vesicouterino. Los conductos paramesonéfricos ya fusionados van a dar origen al cuerpo, al cérvix y al segmento superior de la vagina. El útero va a estar rodeado por una capa llamada miometrio y otra llamada perimetrio. La regularización molecular del desarrollo de los conductos genitales consiste pues en los genes que participan en esta formación. Por ejemplo, está el gen SRY, que es el que estimula el desarrollo de los testículos, como ya se había mencionado anteriormente. Luego está el gen autosómico SOX9, este es el codifica un regulador de la transcripción y también puede inducir la diferenciación testicular y une a la región promotora del gen de la hormona AMH y quizás regule también su expresión. Luego, el gen FGF9 actúa como factor quimiotáctico que induce a los tóbulos del conducto mesoférico a penetrar la cresta gonadal. Y el factor esteroidogénico 1 estimula la diferenciación de las células de Sertoli y las de Leydig. Y el FS1 regula positivamente a los genes de las enzimas que sintetiza la testosterona. Hablando también sobre la testosterona, esta ingresa a las células de los tejidos blancos y ahí permanece sin cambios, o también puede ser convertida en, se llama hidrotestosterona por la enzima reductasa 5-A. El gen WNT4 es un gen de determinación ovárica y estimula la transcripción del gen de
AX1, que es el que voy a hablar después, y esto también regula la expresión de otros y son los responsables de la diferenciación ovárica, como ya lo había mencionado. Y ahora sí, el gen de AX1 es la que inhibe la función del SOX9, que ya lo había mencionado anteriormente. También los estrógenos están implicados en la diferenciación sexual y son estimulados los conductos paramesonéfricos para construir las tumbas de orina, el útero y el cuello uterino y el segmento superior de la vagina. Un dato aquí interesante es que en la fase indiferenciada actúa sobre los genitales externos y esto da origen a los labios menores y a los labios mayores, el clítoris y también en la parte posterior de la vagina. Ahora hablaremos sobre la vagina. Esta surge de 12 vaginaciones sólidas a partir de la porción pélvica del seno. Los bulbos senovaginales van a proliferar y van a dar origen a la placa vaginal sólida. Es hasta el final del 5º mes cuando la vaginación vaginal ya está completamente canalizada. Las extensiones vaginales, el fornix vaginal, van a rodear el extremo inferior del útero y son de origen paramesonéfrico. Como se observa ahí en la imagen, se ve que el fornix tiene forma de alas y se encuentra en la parte inferior del cuello uterino. Ahora hablaremos del himen, que es una delgada placa de tejido que mantiene la cavidad de la vagina separado del seno urogenital, y este se encuentra formado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales. En la mujer pueden conservarse algunos remanentes de los túbulos excretores craneales y caudales en el mesovario, donde constituye el epóforo y el paraforo. El conducto mesonéfrico desaparece, excepto por una porción craneal pequeña que se identifica en el epóforo, y en ocasiones una región caudal pequeña puede identificarse en la pared del útero o la vagina. En una fase posterior de la vida, puede ser ya adulta, puede formar el quiste de Garner. Este es un quiste que puede medir alrededor hasta de 2 centímetros. La mayoría de los casos es asintomático al principio, pero con el paso del tiempo este puede llegar a causar una molestia y pues se origina en el momento de la gestación y dependiendo pues puede ser extraído, puede quedar ahí o incluso ya puede haber una intervención quirúrgica. Referente a este tema también se encuentran correlaciones clínicas. En este caso nos vamos a enfocar en defectos uterinos y vaginales. La duplicación uterina deriva de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos. Como ya se los expliqué anteriormente, estos se van a ir fusionando de diversas maneras. Y pues hay veces que esta puede ser anormal y en su forma extrema el útero se duplica por completo, que vendría siendo el útero didelfo, que es el que se muestra en la imagen, el primero. Luego, ya en la forma como que menos grave, se trata tan solo de una indentación en la línea media que se le llama útero arqueado, que es el que se muestra en la segunda imagen con la letra B. Y una de las anomalías de relativa frecuencia es el útero bicorne, en el cual el útero tiene 2 cuernos que ingresan a una vagina común. Como pueden ver, se forman ahí los cuernitos y es el que se encuentra pues en la letra C. Estas son como que las anomalías más frecuentes. Existen otras, pero esas son las, pues como ya lo dije, las más frecuentes. Los genitales externos en su etapa indiferenciada es que en la 3ª semana del desarrollo, las células mesenquimatosas en la región de la línea primitiva van a migrar alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cocales, como ahí se muestra en la imagen. En este tema vamos a ponerle mucha atención a las imágenes porque ahí se van a plasmar el desarrollo de cómo se van formando. Ahí tienen los nombres. Ya una vez sabiendo eso, pues vamos a continuar con el tema, que es la posición craneal con la membrana cloacal. Los pliegues se unen para constituir el tubérculo genital, que también se muestra ahí en la imagen. La región caudal, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en la región anterior y pliegues anales en la región posterior. Las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Por otro lado, los pliegues uretrales constituyen las protuberancias escrotales en el embrión masculino y los labios mayores en el embrión femenino. Un dato que cabe recalcar aquí es que al final de la 6ª semana todavía es imposible saber y distinguir el sexo al que pertenece el embrión. El desarrollo de los genitales externos masculinos va a estar determinado por los andrógenos que secretan los testículos y se va a caracterizar por una elongación rápida del tubérculo genital que se denomina falo. Si bien durante esta elongación el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante de tal manera que se convierte en las paredes laterales del surco uretral, este se va a extender a lo largo de la cara ventral de dicho falo elongado, pero va a alcanzar en su región distal el glande.
La cubierta epitelial del surco se va a originar en el endodermo que va a constituir la placa uretral. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral y van a formar la uretra peneana. Este conducto no se va a extender hasta el extremo del falo, sino que la uretra en este extremo se va a formar durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas provenientes de la punta del glande se invaginan y van a constituir el cordón epitelio corto. Este cordón se va a desarrollar más adelante en un lumen, que es lo que va a conformar el meatro uretral externo. Vamos ahora con una correlación clínica sobre los defectos genitales masculinos. Tenemos la hipospadia, que es la fusión de los pliegues uretrales cuando es incompleta, ya que se aprecian unos orificios uretrales anormales a lo largo de la superficie ventral del pene. Por lo general, va a ser cerca del glande, a lo largo del cuerpo o cerca de la base del pene. Si bien en casos es poco frecuente el meatro uretral que se extiende a lo largo del rafe escrotal. Cuando la fusión de los pliegues uretrales falla en su totalidad, se identifica una hendidura sagital amplia a todo lo largo del pene y el escroto. En este caso, las prominencias escrotales se van a asemejar en gran medida a los labios mayores. Continuemos con los genitales externos femeninos. Los estrógenos van a estimular dicho desarrollo, ya que el tubérculo genital solo sufre una elongación discreta y constituye el clítoris. Los pliegues uretrales no se van a fusionar tanto como en el varón, sino que se van a transformar en labios menores. Las protuberancias genitales van a crecer y van a dar lugares a los labios mayores. El surco genital se va a mantener abierto y va a constituir el vestíbulo. Si bien el tubérculo genital no se elonga en gran medida en la mujer, ya que es mayor en el varón durante las fases tempranas del desarrollo. De hecho, el uso de la longitud del tubérculo como criterio ha generado errores de la identificación del sexo durante el tercer mes y el cuarto mes de la gestación, y eso es un dato importante porque sí se llega a dar actualmente todavía. Sobre el descenso testicular tenemos que los testículos se van a desarrollar en el retroperitoneo de la cavidad abdominal. Si bien estos se van a desplazar en dirección caudal para pasar por la pared abdominal hasta llegar al escroto. El paso por la pared del abdomen ocurre en el conducto inguinal, que tiene alrededor de 4 centímetros de longitud y se ubica justo por encima de la mitad medial del ligamento inguinal. El ingreso del conducto ocurre por el anillo inguinal profundo, que sería el interno, y la salida del anillo superficial que sería el externo. Esto va a ser cercano al tubérculo del pubis. Hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital se va a fijar en el testículo y el mesonefros de la pared abdominal posterior. Hablando sobre otra correlación clínica, tenemos los trastornos del desarrollo sexual. Debido a que el desarrollo sexual en varones y mujeres inicia de manera casi idéntica, no resulta sorprendente que ocurran anomalías durante la diferenciación y la determinación sexual, ya que los genitales ambiguos pueden tener el aspecto de un clítoris grande o un pene pequeño. Así, un neonato puede obtener un aspecto femenino característico, pero con un clítoris grande, que sería hipertrofia del clítoris, o tener características masculinas y un pene pequeño abierto por su superficie ventral, que serían las hipospadias que comentábamos anteriormente. En algunos casos, estas anomalías se presentan en individuos con características de ambos sexos. Los avances de genética molecular han podido permitir diagnósticos rápidos y precisos de las distintas condiciones que derivan de los trastornos del desarrollo sexual, que se denomina también TDS. Trastornos 46XX del desarrollo sexual. Los individuos con trastornos de desarrollo sexual, que son los 46XX, son productos femeninos que se han expuesto a cantidades excesivas de compuestos androgénicos que van a masculinizar los genitales externos y se determinan por un aspecto ambiguo. Si bien la hiperplasia suprarrenal congénita, también denominada HSC, es la causa más frecuente de genitales ambiguos y corresponde al 60% de los trastornos de desarrollo sexual. Estas personas tienen una genética femenina, ya que son 46XX, pero la androstenediona en exceso producida por los glándulos suprarrenales genera masculinización de los genitales externos. En consecuencia, no existe desarrollo mamario o crecimiento del vello púbico y tiene una deficiencia similar en el varón, ya que induce una reducción moderada o intensa de la síntesis de la testosterona. La consecuencia es que los genitales externos pueden tener un aspecto femenino normal, ser ambiguos o mostrar subdesarrollo leve. Trastornos del desarrollo sexual 46XY. La deficiencia aislada de sustancia inhibidora de Mullen, la MIS también es denominada hormona antimülleriana, es un trastorno infrecuente ya que no existe la síntesis de MIS. La consecuencia es que los genitales son normales para un varón, pero existen grados diversos de remanentes del sistema mulleriano, incluso en el útero y las tubas uterinas. Otra causa de ambigüedad del sexo en el varón es el síndrome de insensibilidad a andrógenos. Estos individuos tienen carencia
de receptores andrógenos o incapacidad de tejidos para responder a los complejos receptor de hidrotestosterona. En consecuencia, los andrógenos se van a sintetizar en el testículo, ya que no se puede inducir la indiferenciación de los genitales masculinos, puesto que estos pacientes tienen testículos y existe MIS. Se va a suprimir al sistema mesofrénico y no se va a detectar la tuba uterina o útero. En los pacientes con síndrome de insensibilidad total a andrógenos va a existir una vagina, pero suele ser corta o hipoplástica. Descenso de los ovarios. Bueno, el descenso de las gónadas es considerablemente menor en el feto femenino que en el masculino y los ovarios. Por último, se va a establecer justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal va a constituir el ligamento suspensorio del ovario, en tanto el ligamento genital caudal va a dar origen al ligamento uterovárico, que va a ser el ligamento ovario prominente, propiamente dicho más bien. Este ligamento uterovárico y el ligamento redondo del útero. Este último se va a extender hacia los labios mayores. Vamos con otra correlación clínica que son las hernias y la criptorquidia. Es normal que la comunicación entre la cavidad abdominal y el proceso vaginal a través del conducto inguinal y hasta el saco escrotal se cierre durante el primer año posterior al nacimiento. Si este conducto permanece abierto, las heces intestinales pueden descender hacia el escroto y producir una hernia inguinal indirecta congénita. En ocasiones la obliteración de este conducto es irregular y da origen a pequeños quistes en su trayecto. Más tarde estos quistes pueden secretar fluido y generar un hidrocele testicular del cordón espermático o ambos. En el 97% de los varones recién nacidos los testículos están en el escroto ya que ahí se alojan desde antes del nacimiento, pero en la mayor parte del porcentaje restante del descenso se completa durante los primeros 3 meses tras el nacimiento. No obstante, en menos del 1% de los lactantes, uno o ambos testículos no descienden. Esta condición se denomina criptorquidia y puede derivar de la disminución de la síntesis de andrógenos, que sería la testosterona. Si el testículo no descendido no puede producir espermatozoides maduros y el trastorno se relaciona con la incidencia de 3 a 5% de anomalías renales. Como conclusión se toma que los sistemas genital, tanto como el urinario como lo veíamos en el trabajo anterior, se van a desarrollar a partir del tejido mesodérmico. El sistema genital puede llevar muchísimos cambios que yo considero son vitales para la vida y sobre todo por las características determinantes que se forman durante este periodo de tiempo, ya que en las relaciones clínicas que comentábamos anteriormente mi compañera y yo, son comúnmente dadas, sí, pero es sorprendente cómo el estudio de dichas anomalías nos den la información para lograr comprender este tema que es tan variado. Sin duda alguna la diferenciación entre los ovarios y los testículos es enorme y tienen procesos muy distintos a pesar de que sucedan en el mismo periodo de tiempo relativamente.